Vamos al 5 de mayo de 1789 con el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 representó el fin de un mundo, lo que luego se llamaría Antiguo Régimen y el inicio de otro, una época moderna que en cierto modo sigue siendo actual. Causas de la Revolución Francesa. Las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder y la autoridad no estaba sujeta al control alguno. La desigualdad social, política y económica. La falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor, la poderosa influencia de las nuevas ideas. Luis XVI encarnó en su tragedia personal la contradicción irresoluble entre dos épocas, convencido de que reinaba sobre los franceses en virtud de un derecho divino y que por tanto no tenía que rendir cuentas de sus actos ante nadie. Luis se enfrentó a una situación totalmente nueva que nunca llegó a comprender, debatiéndose entre su personalidad afable y acomodática y el parecer. Luis se enfrentó a una situación totalmente nueva que nunca llegó a comprender, debatiéndose entre su personalidad afable y acomodaticia y al parecer de sus consejeros más autoritarios, entre ellos su esposa María Antonieta. Aceptó de mala gana la convocatoria de 1788 de una asamblea estamental para discutir la crisis financiera de la monarquía, pero no creyó que la iniciativa fuera a tener consecuencias. Así, cuando se produjo el asalto popular contra la Bastilla, verdadero detonante de la revolución, no consideró que el episodio tuviera suficiente importancia como para anotarlo en su diario personal. Invasión de Versalles. Unas semanas después, el Palacio de Versalles era invadido por la masa revolucionaria y Luis y María Antonieta eran llevados a París, donde se vieron obligados a actuar como reyes constitucionales. Tras el fracaso de su intento de huida en 1791, la hostilidad contra la monarquía se acentuó hasta la insurrección de 1792 y la puesta en marcha del tenor revolucionario. Una de las primeras víctimas fue el mismo Luis XVI, guillotinado en 1793. Tras el fracaso de su intento de huida en 1791, la hostilidad contra la monarquía se acentuó hasta la insurrección de 1792 y la puesta en marcha del terror revolucionario, una de cuyas primeras víctimas fue el mismo Luis XVI, guillotinado en 1793. En la práctica, el desarrollo de la revolución estuvo lejos de los sueños idealistas de los pensadores ilustrados. La guerra exterior, la lucha de partidos y la persecución implacable del adversario en el interior crearon una situación insostenible, que solo se remedió en el establecimiento de un nuevo tipo de monarquía, la de Napoleón. En líneas generales se distinguen tres tipos de la Revolución Francesa. La etapa monárquica, en 1789 a 1792, se intentó convivir con la monarquía, poniéndole cortos y limitando su poder mediante una asamblea nacional en la que el pueblo ya no tuviera representación. Etapa republicana, en 1792 a 1804, fue una etapa anárquica y difícil de muchos enfrentamientos internos. Etapa imperial de 1804 a 1815. El cierre de la revolución se da con el ascenso de Bonaparte al poder, quien paradójicamente se hizo proclamar emperador y retornó a Francia a un esquema monárquico, aunque moderno. Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Fin del sistema feudal. Suprimió todas las expresiones del feudalismo, entre ellas la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. Declaración de nuevos derechos individuales, libertad, igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud, entre otros. Supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano con división de poderes, elección de los funcionarios por parte del pueblo y duración limitada en los cargos públicos. Ascenso de la burguesía, que paulatinamente se transformó en el grupo social predominante en Francia. Extensión de la guerra en Europa, debido al intento de las monarquías del continente de unirse para restaurar el antiguo régimen. Ascenso al poder de Napoleón Bonaparte.
Como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras, tras su derrota se restauró la monarquía absoluta y Luis XVIII fue coronado como rey de Francia. Influencia en las colonias americanas. Vieron un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. Por último, vamos a regresar a 1760 con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso que se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, teniendo como centro el Reino Unido. Como consecuencia de tal proceso, se produjo una serie de cambios tecnológicos que pusieron un impacto inmenso en las sociedades. La cuna de la Revolución Industrial fue Inglaterra. Tuvo su origen en el Reino Unido, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. La máquina de vapor fue la base sobre la cual se asentó todo el desarrollo que vino propiciando como consecuencia de la Revolución Industrial. Los factores políticos. La revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Factores económicos. El Reino Unido disfrutaba de una situación de abundancia de capitales como consecuencia de la supremacía comercial. El control del comercio con las colonias permitió que un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios se desarrollara. Igualmente, fue importante la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. La población se desplazaba, se convertiría en una bolsa de mano de obra disponible para realizar los trabajos industriales. En los factores geográficos tenemos la existencia de determinadas materias primas en el territorio del Reino Unido. También facilitó eso el proceso. Además, al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional por vía marítima. Las repercusiones de la Revolución Industrial. Las consecuencias se dejaron notar en diferentes ámbitos. La producción mecanizada generó un descenso del trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros fabriles. Con la expansión de grandes centros de producción industrial se creó una nueva clase social, el proletariado industrial. En la aparición de esta clase y de sus peculiares condiciones de trabajo y de vida podemos situar el origen del sindicalismo y de nuevas ideologías como el socialismo. Por otra parte, las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. El éxodo rural hacia las zonas industriales, modificando su escritura. Por otra parte, las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. El éxodo rural hacia las zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénico-sanitaria, fuesen muy precarias. Si nos centramos en la revolución industrial fuera de Europa, en Estados Unidos comenzó al terminar la guerra civil a finales del siglo XIX. Estados Unidos había alcanzado Gran Bretaña. Si vamos a la revolución industrial fuera de Europa, en Estados Unidos comenzó al terminar la guerra civil a finales del siglo XIX. Estados Unidos había alcanzado a Gran Bretaña en potencial industrial y tenía un mercado interior muy dinámico en un extenso territorio. La construcción de la red de ferrocarriles permitió la colonización del oeste. Y la industrialización se basó en la aplicación temprana de las innovaciones tecnológicas y una fuerte concentración empresarial. En Japón, la industrialización comenzó por la actividad textil. Las características principales fueron el patrocinio del Estado en la construcción de ferrocarriles y bancos, la existencia de una mano de obra barata y disciplinada, fácil adaptación a la tecnología occidental y grandes grupos industriales muy competitivos orientados a la exportación. Este periodo fue denominado como Era Meiji, o Era de la Luz. En Japón se había convertido en un gran potencial. Relación de los temas con las ciencias sociales. Todos
los acontecimientos mencionados tienen una gran importancia en la construcción de las ciencias sociales. Es por eso que se tocaron. Para empezar, la Edad Media fue el punto de partida para la construcción de una sociedad. Teorías como el teocentrismo, el querer juntar la razón con la fe, incluso gracias a esta tuvimos el Renacimiento, la Edad Moderna, la Ilustración y todos los sucesos derivados de esta, como la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, que desencadenarían también nuestra propia independencia en 1810 y nuestra revolución en 1910. Todos estos sucesos dieron origen al positivismo y a la sociología por Augusto Comte en 1838. Además dieron origen al racionalismo, empirismo, importancia de la libertad, democracia, solidaridad y la igualdad entre los individuos. La soberanía, la autonomía de las naciones, la razón individual, la promulgación de los derechos humanos, entre muchas cosas más.